un poquito, que me marque el rojo de grabación. Ahí está. Ya les debe haber aparecido a ustedes. Y retomo un poquito, hago una breve síntesis. Freire desarrolla su teoría, su pedagogía, la desarrolla a partir de las teorías en boga, las teorías que de alguna forma revolucionan no solo la educación, sino la cultura, la sociedad, la política, que se empiezan a dar a principios del siglo XX, se cristalizan a principios del siglo XX. Muchas de estas, por ejemplo, la teoría marxista, sabemos que es una teoría que se desarrolla en el siglo XIX. Hay algunos conceptos que me interesa desarrollar como breve marco introductorio, y repito, insuficiente, pero que va a servirles, creo yo, para el segundo trabajo que tienen que hacer, que es el último trabajo, porque ya luego se cierra el curso de ingreso, que es sobre Freire y sobre el texto de Hacer Escuela, que ya lo desarrollamos la clase anterior, que está grabada para quien no la haya visto todavía. Decía que hay algunos conceptos que a mí me parecen fundamentales y que tienen que ver con algunos otros teóricos, la Escuela de Frankfurt, Adorno, Habermas, Horkheimer. De manera indirecta, vuelvo a repetir, no tengo registros, al menos yo no los tengo, y con quienes estudié, cuando estudié Freire, tampoco lo tenían y no me lo nombraron, pero para mí hay una ligazón directa entre la teoría que desarrolla, la teoría política, social, cultural y lingüística, Mikhail Bakhtin, en tanto lo dialógico, así como la deshumanización, para mí no, sino que está cercana a la Escuela de Frankfurt, que es otro de los conceptos importantes de Freire, y luego tenemos otros aspectos que son de crítica a otras pedagogías y a la educación tal como se venía desarrollando a partir, por ejemplo, del concepto de educación bancaria. Arranquemos, si es que podemos arrancar, por este último concepto. El concepto de educación bancaria es muy claro desde su título mismo. Es decir, ¿qué es lo que critica Freire? Y también así hay que entender que a los otros dos más o menos grandes pedagogos europeos de mitades del siglo XX, me refiero a Piaget y a Vygotsky, los supera bastante en este aspecto. La educación bancaria entiende la educación como una suerte de depósito, como una suerte de lugar donde va y se deja un saber, y ese saber como que se absorbe, como que se toma, digamos. Es la idea del profesor que todo lo sabe, del profesor que tiene el saber, y ese saber lo deposita en el estudiante. Y de ahí viene hasta inclusive la persistencia que en ese término que todos usamos, a todos se nos escapa más de una vez por más que pretendamos no usarla, que es el término alumno, que tiene una etimología que la A es privativa, no o sin, y lumno que viene de luminaria, de luz, sin luz, digamos. Como que el profesor es el que viene, o el maestro es el que viene a iluminar, es el que viene a darle luz a ese que no tiene nada. Freire, este tipo de educación, que es un tipo de educación profundamente positivista, es un tipo de educación conductista, en la idea de que hay una suerte de estímulo-respuesta. Freire lo critica porque entiende que la educación no puede quitarse o no puede entenderse sin un anclaje social, cultural, ideológico y todos los otros aspectos que ustedes puedan entender de quién va a aprender. Y que ese estudiante, ese que está para aprender, debe entender primero que nada,
primero que nada, su contexto. Y cuando digo contexto me refiero a todo, me refiero al contexto ideológico, que involucra el contexto cultural, que involucra el contexto político, el mismo contexto educativo. Porque Freire parte, y acá entra otro concepto, de que, yo lo voy a decir con conceptos de Habermas, Horkheimer y Adorno, de que la modernidad y la modernidad capitalista es alienante, ¿sí? Produce alienación. ¿Qué es la alienación? No lo vamos a hacer demasiado complejo, pero la alienación es esa idea de extrañeza, de quitarse de un lugar, de perder la conexión con lo realmente esencial o lo que es el mundo real, ¿sí? Es decir, la Escuela de Frankfurt lo establece a partir de los dispositivos que utiliza el capitalismo como horarios de entrada al trabajo, rutina de trabajo, producción, circuito del capital, del comercio, como que todas esas cosas, ¿sí?, nos alienan de nuestro ser en sí. No me quiero poner filosófico, pero de lo que nosotros realmente somos, ¿sí? Vivimos para la producción, para la rutina del circuito productivo, estamos metidos dentro de esas condiciones de producción y vivimos inmersos en eso que en realidad nos deshumaniza, nos quita nuestro rango fundamentalmente humano y nos convierte en, voy a dar un ejemplo al estilo, en engranajes de un sistema, ¿sí?, que hace funcionar un sistema. No quiero abundar mucho en esto, pero la idea de deshumanización y de alienación viene de ahí. Freire toma esta idea, pero agrega que eso imposibilita, sobre todo a quien va a aprender, pero también, y esto es importante, también imposibilita a quien va a enseñar. Perdón. El no tener una mirada crítica sobre el contexto en el que se da ese enseñar, ese aprender. ¿Qué es tener una mirada crítica? Es entender el contexto, es entender primero que nada que la alienación de esa modernidad capitalista, va a decir Freire, nos deshumaniza. Y cuando digo nos deshumaniza, quiere decir que no podemos poner nosotros en juego que en toda circunstancia de enseñar, de aprender y de desarrollarnos nosotros en nuestra vida, hay relaciones de poder, hay relaciones que implican, de ahí sale esto que estoy desarrollando de manera muy por arriba y muy superficial, se encuentra en uno de sus textos más famosos, que es Pedagogía del Oprimido. Eso que nos convierte en engranajes, en, si ustedes quieren, válvulas de un dispositivo, nos hace perdernos a nosotros, es decir, la razón de nuestro ser se transforma en ser ese engranaje, cuando eso no puede ser así, sostiene Freire. Pero esto no es solamente por la modernidad capitalista, sino también por cómo se da la educación. Todos ustedes, y acá me permito un ejemplo para que se entienda, todos ustedes habrán desarrollado el concepto, esperen que sigo admitiendo, el concepto de oración en la escuela. Si no se lo acuerdan, se lo repito yo. Unidad de la lengua con sentido completo, ¿sí? Eso es lo que dice el esbozo. Es la unidad de la lengua con sentido completo. Y acá hay un punto que nunca se trabaja en la escuela, o se trabaja muy pocas veces, porque cuando uno está
tratando de que los estudiantes o las estudiantes aprendan el concepto de oración, y es muy difícil poner esto en una visión crítica, y muchos docentes no lo abordan. Acá hay un problema en la definición. El problema de la definición es que dice sentido completo, ¿sí? Y es el mismo sentido positivista que si lo traslado, si hago una extrapolación, que aparece en el sentido educativo del profesor que todo lo sabe. Si el profesor que todo lo sabe, ¿sí?, que lo sabe absolutamente todo, que esto también se da en literatura. En literatura está el concepto de el autor Dios, ¿sí? El autor Dios, aquel que no solo todo lo sabe, sino que da el sentido de su obra. Todo esto se pone en crisis en el siglo XX. ¿Por qué? Y vamos a tomarnos de Freire, porque Freire dice, está bien, el maestro, el que enseña, tiene un saber. Claro que no tiene un saber. Pero nadie, no existe persona que no sepa algo. No existe persona que no haya aprendido algo, dice Freire. No podemos, esto lo digo como en una frase que la uso siempre, no podemos no aprender. Siempre estamos aprendiendo. Por lo tanto, entonces, quiere decir que ese profesor, por más que sepa algo, ese maestro, por más que sepa algo, esa maestra, por más que sepa algo, esa profesora, por más que sepa algo, también puede aprender. Y quiere decir que aquel que está por aprender también porta un saber, también tiene un saber. Freire plantea que es insuficiente y no produce una ruptura con la deshumanización, o con la alienación, si ustedes quieren utilizar esta palabra, la educación planteada así, porque la educación planteada así es una educación no solo asimétrica, donde uno sabe y el otro no sabe nada y es como un recipiente vacío donde deposito el saber, sino que ese tipo de educación solo tiene una vía de ida, que sería de quien enseña hacia quien aprende. Y de esa manera es imposible poner un contexto crítico. Eso sería más o menos lo que desarrollé, o lo que vengo desarrollando hasta ahora. Eso sería lo que Freire critica como educación bancaria, esa idea de depósito del saber. Freire plantea, por el contrario, que es fundamental, pero no solo para la educación, sino para la constitución del sujeto, para la constitución del yo, es fundamental el otro. Es fundamental la escucha del otro. Es fundamental lo que el otro tiene para decir. Por lo tanto, dentro de la educación, toma un rango prioritario lo dialógico, ¿sí? No se olviden que era marxista. Y uno de los principios de Marx, que lo toma de Hegel, es la dialéctica, ¿sí? Hegel la utiliza en la historia. Hegel dice que los discursos históricos son como que dialogan uno con otros. El pasado dialoga con el presente, ¿sí? El presente dialoga con el futuro y así, digamos. Es decir, estoy explicando las dialécticas, se levanta Hegel, me pega, aunque sea antipedagógico, pero lo estoy explicando para que se entienda el concepto de dialéctico. El concepto de dialéctico siempre implica un decir y un contradecir. Un sostener un argumento, un contraargumentar, ¿sí? En ese sentido, Freire retoma este aspecto, y en este aspecto que retoma Freire, establece el concepto que aquí es donde aparece para mí Bakhtin, más allá de que, como dije, no puedo
no puedo certificar que Freire haya leído a Bakhtin de manera directa, sí seguro lo leyó de manera posterior, que es la idea del yo y el tú, la presencia del otro. En ese sentido, desde la lingüística, por ejemplo, el concepto de oración es insuficiente, porque el concepto de oración tiene sentido completo, no está pensando en un tú. Bakhtin, que lo hace a propósito, lo hace para oponerse al régimen de Stalin, plantea la idea de un diálogo permanente que construye el discurso se construye en ese diálogo, en esa ida y vuelta del yo y el tú. Y debe ser horizontal, porque si no estamos en la educación bancaria vertical. Alguien que derrama su saber hacia otro. En el caso de Bakhtin, y ahora me voy a Freire, Freire plantea que la educación debe ser horizontal y dialógica. En ese sentido, en la pedagogía de Freire, es fundamental la escucha. Pero es fundamental la escucha y es fundamental, más que la respuesta, la pregunta. Porque la pregunta permite poner en crisis el contexto. Permite poner en crisis dónde nos encontramos parados. ¿Por qué somos parte de un engranaje? ¿Por qué estamos deshumanizados o alienados? Sin esa pregunta, sin partir de esa pregunta, uno de los trabajos de Freire en Chile, por ejemplo, porque se tuvo que exiliar en el 64 por la dictadura en Brasil y se fue a Chile, ahí escribe Pedagogía del Oprimido y bueno, después se tiene que ir de Chile porque al gobierno de Chile no le gustó ese texto, pero en el proceso de alfabetización que él participó, una de las preguntas disparadoras, con imágenes, con fotos y todo eso, era la pregunta trabajo. Trabajo. Mientras que, por ejemplo, en el nordeste brasileño utilizaban la palabra ladrillo. ¿Sí? Bueno, imagínense ustedes, todos tenemos en nuestras ciudades, todos podemos ver claramente la desigualdad. Siempre acá en Concordia, les cuento como anécdota, en toda la zona noroeste, sobre lo que se llama Presidente Ilía o la ex Ruta 4, a los costados trabajan muchos ladrilleros. Imagino que si debiéramos hacer un trabajo de alfabetización, y de hecho se ha hecho, o sea que estoy hablando sobre experiencias, no mías, de otros, tal vez esa primera pregunta para poder alfabetizar a alguien, para poder que esa persona empiece a reconocer esas letras, esas imágenes, esos signos, e ir viendo algún tipo de significado, tiene que ser con lo directo, con lo inmediato. No puede ser con algo lejano. Yo no le puedo enseñar a... Digo esto porque antes en otras teorías pedagógicas se planteaba así, ¿no? Pero yo no le puedo enseñar a alguien que la A inicialmente era un dibujo pictográfico que representaba a un toro, por decirlo. Imposible. Imposible, porque alguien no van a lograr reconocerlo. Uno aprende de aquello que le es inmediato, que le es cotidiano, que lo conoce por experiencia. En ese conocer por experiencia se puede recuperar significados, recuperar sentidos, y a partir de ahí empezar a reconocer e ir hacia un proceso de abstracción, que es el proceso por el cual aprendemos el alfabeto. Entonces, decía que estos conceptos importantes de Freire se inscriben
en su teoría. Freire, ustedes ahí lo tienen en las cartas, habla de un vínculo entre quien enseña y quien aprende, que es un vínculo de ida y vuelta. No existe posibilidad para Freire, para su teoría, no existe posibilidad que quien enseña, por esto dialógico que estaba planteando, no existe posibilidad de que quien enseña no aprenda. Si quien enseña no aprende, si quien enseña no ha logrado aprender algo de esa experiencia, de esa praxis, la praxis para Freire va por ejemplo, en el término que se aprende, ¿sí? En la palabra que se aprende, tiene que ser de acción y de reflexión. No solo reflexionar sobre el término ese y la relación que tiene, sino sobre la acción que ese término conlleva. No hay en nuestro lenguaje, en los lenguajes, en las lenguas, no existe la forma de aprender sin acción y sin reflexión. Esto, para Freire, es lo que él llama praxis. Y la praxis es un concepto fuertemente marxista. El concepto de praxis, más que de la escuela de Frankfurt, lo toma de Gramsci. Pero lo toma de Gramsci, ¿por qué? Porque Antonio Gramsci plantea un concepto que es fundamental y en el cual me quiero detener, aunque sea un momento. Gramsci plantea el concepto de hegemonía cultural. Ustedes pueden llegar a encontrar ese concepto también aunque más lavado para mi gusto, por eso tomo a Gramsci, estas son elecciones del profesor. El profesor, el maestro y quien enseña también elige dónde pararse, ¿no? Y con esto también estoy tomando a Freire. Freire considera que enseñar, que el maestro, que quien enseña, nunca es neutral. No se puede ser neutral. Todos estamos ideologizados. Todos estamos atravesados por un montón de discursos. Entonces no se puede ser neutral. ¿Se entiende? Esto es un concepto importante, porque ustedes van a transitar un profesorado en el cual los va a llevar a un final que es salir con un título y terminar enseñando. ¿Sí? Terminar en la experiencia de enseñar. Bueno, tienen que saber que no existe la neutralidad. No existe la neutralidad. Eso no significa que cuando uno enseña solo el paradigma que a uno lo convence o la teoría que a uno lo convence. No. Pero uno está parado desde un lugar. Uno enseña desde un lugar. Uno porta una ideología, uno porta un saber que está atravesado por toda la cultura. Entonces, no existe la neutralidad. Es importante que se sepa, y menos en la enseñanza. No existe la neutralidad. Este es un concepto básico porque si no, tendemos a creer que existe el grado cero de objetividad, el grado cero de neutralidad. No. Que uno pueda correrse y trabajar lo más objetivamente posible, eso es un principio, por supuesto. Uno tiene que tratar de ser lo más objetivo posible. Uno tiene que tratar de no bajar línea, no hay que bajar línea. Porque no es la idea, bajar línea es lo mismo que la educación bancaria. Es ponerse de manera vertical y derramar un saber. No se baja línea. Pero uno tiene que saber que uno es portador de una ideología. El otro día lo hablábamos un poquito, ¿se acuerda que tomamos como ejemplo el velo en las sociedades orientales? Bueno, uno tiene una mirada que es una mirada atravesada por la cultura a la cual pertenece. Uno no puede salirse de ahí. Uno puede tener una reflexión
crítica y a partir de eso accionar. Pero no te podés correr de ese lugar al cual perteneces, ¿sí? Bueno, tomando esto, Gramsci dice que, tomando el marxismo, Gramsci era marxista también, dice que la cultura dominante proviene de la clase dominante. Es la clase dominante aquella que decide qué educación se da y aquella que decide también qué historia se da. Pero aquella que posee, y esto es importante que lo entiendan, porque para Freire este es un concepto que él disputa y mucho, es aquel que posee el sentido común. Ustedes conocen esta frase, sentido común, ¿sí? De hecho, muchas veces te lo dice alguien, estás hablando y te dice, che, pero es de sentido común, es tener solamente sentido común. Bueno, el sentido común, que en realidad como tal no existe, no es un sentido biológico, ¿sí? No es olfato, por dar un ejemplo. El sentido común en realidad es una construcción, dice Gramsci. Y a esa construcción Gramsci le llama hegemonía. Estoy muy tentado de dar un ejemplo que doy siempre cuando trabajamos en semiótica para que se entienda. Pero voy a dar otro ejemplo que es mucho más pertinente, me parece, en este momento. Si uno va 30 años atrás, menos todavía, 20, 15 años atrás, uno podría decir que el concepto de mujer era un concepto básicamente biologicista. ¿Estamos de acuerdo? Contéstenme porque si no siento que hablo solo. Sí, perfecto, es verdad. Más o menos era biologicista, estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Era genitales femeninos, todas esas cuestiones, ¿no? Hoy en día podemos decir que sin que haya desaparecido ese concepto y ese sentido biologicista, podemos decir que el concepto de mujer hoy en día está en disputa, por lo menos. ¿Sí? No podemos decir que haya cambiado, pero podemos decir que está en disputa. ¿Sí? Que no están, que hay personas que pueden decirte, no, yo no considero que ese sea el concepto de mujer. Esto, 15, 20, 30 años atrás, era casi imposible. Bueno, ese concepto es un concepto hegemónico, el que existía hace 15, 20 o 30 años. Es un concepto hegemónico. Es una construcción de un concepto. ¿Sí? Se construye un concepto y ese concepto no solo lo usa la clase dominante, lo usa toda la sociedad. Entonces, Gramsci, para sintetizarlo y para no quedarme ahí, Gramsci decía que la hegemonía de la clase dominante, de la élite que gobierna, no es solamente política, sino que es cultural, ideológica, social. Freire, que toma algunos de estos aspectos, sostiene que la única posibilidad de romper con esa hegemonía es lo dialógico y alterar el concepto educativo de la respuesta por la pregunta. La pregunta permite poner en crisis. La pregunta permite poner en perspectiva el contexto en el cual se encuentra el sujeto que aprende, pero también el sujeto que enseña. ¿Sí? Entonces, si a mí me envían a trabajar, si yo tengo un trabajo, por ejemplo, que tiene que ver con un lugar, un barrio que tiene un montón de carencias, ¿sí? Los famosos NBI, que podríamos decir, necesidades básicas insatisfechas. Si yo estoy trabajando en una escuela que tiene esas características y mi trabajo como educador
mi trabajo dentro de la pedagogía de Freire será tener un anclaje con esa realidad, con ese contexto, y con ese contexto, trabajar con ese contexto y poner ese contexto bajo una mirada crítica. Cuando digo una mirada crítica, es que tanto yo, como trabajador en ese lugar, como aquellos que van a aprender, puedan entender el contexto que los rodea y puedan entender las lógicas, las relaciones que se establecen a partir de del discurso dominante y del discurso del oprimido. ¿Sí? Entonces, es la pregunta la que nos va a llevar, según Freire, a romper con ese tipo de educación que transita de manera vertical como un docente, que es también lo que pasa, a ver, la educación no está metida en un frasco, también proviene de la cultura y de los cambios culturales que se producen. En algún momento, la modernidad y la modernidad positivista planteó el saber como privilegio de una élite, el saber científico, por ejemplo. La idea esa de la torre de cristal, del científico aislado completamente del mundo y que solo sale para ofrecer su saber al mundo, digamos. Entonces, no es que esta educación era una educación que iba a contrapelo de la sociedad y la cultura en que se vivía, sino que las rupturas que se producen contra esta educación también se van a producir contra la ciencia. Esto es un tema más amplio que por ahí no da para hablarlo acá, pero digamos, en la medida que la ciencia y el progreso no pudieron satisfacer las expectativas que ellos mismos habían generado, también se produjo una crisis ahí. Esa crisis también se produce en la educación. Entonces, decía, este concepto de ruptura para Freire tiene que transitar por la pregunta, más que por la respuesta, por un saber abierto, aquel que enseña también aprende, y por una educación dialógica, una educación en donde el otro es indispensable para construir el saber. Sin el otro y sin la palabra del otro, no puedo construir saber. Esto es un cambio fundamental frente a las teorías que antes se manejaban, porque justamente lo que la crítica al llamar la educación bancaria es la idea de que voy a un lugar a depositar algo, ¿sí?, que antes no estaba. Freire dice, no, seguramente que llevo algo y que hay algo mío que enriquece la experiencia del otro, pero el otro tiene su experiencia y su experiencia es un saber. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? Escucho, siguen ahí, se fueron, se durmieron. Estamos acá, profe. Bueno, díganme, hasta ahora ¿vamos bien? Sí, sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Yo me mezclé un poquito en el sentido común, que es una construcción para Gramsci. El concepto El sentido común. Ajá. El sentido común es parte de la hegemonía. Ajá. La hegemonía, a ver, no me quiero detener mucho en Gramsci porque no es materia de esto, pero es necesario que diga esto. Para Gramsci, la dominación no solo es política, no solo es dominación por la fuerza, es decir, no solo tengo... A ver, voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que yo represento la clase, la generación del 80, ¿sí? Mitre, Urquiza,
Avellaneda, todos ellos. No solo construyo el Estado, por lo tanto tengo la policía, tengo el ejército, o sea, tengo la fuerza. Pero lo que dice Gramsci es que la hegemonía no es solamente coerción, no es solamente fuerza, no es solamente que te obligo a cumplir una ley. La hegemonía, dice Gramsci, también es cultural, también es ideológica. No quería dar este ejemplo, pero lo voy a dar porque sigue siendo pertinente. Y muchas veces los insultos son expresiones que representan la hegemonía. ¿Sí? Hay insultos que tienen como destinataria preferente a la mujer. HDP, por ejemplo. ¿Sí? Estás jugando al fútbol. Jugás al fútbol, te peleás con el otro 5, esto lo digo porque yo jugaba de 5. Te peleás con el otro 5 y empezás a discutir y él te dice, o vos le decís, HDP. ¿Sí? El insulto es un insulto sobre la condición femenina de quien parió a esa persona. ¿Sí? Después está el otro, la P que te parió. ¿No? Vuelve a ser femenino. El insulto sobre lo femenino o la feminización dice mucho de la hegemonía. Ejemplo. Cuando a alguien se le dice algún insulto tipo P, ¿sí? El famoso insulto con la P, o un insulto más suave y más directo, digo más suave porque el otro es bastante fuerte, como marica, lo que se está haciendo es feminizarlo. ¿Qué revela ese insulto? ¿Revela todo el entramado de la sociedad? No, pero revela que al momento de elegir el insulto, porque aparte el insulto generalmente es inconsciente, ¿sabían eso, no? No. Cuando vos te enojás, no pensás, lo voy a insultar con esta palabra y con esta otra y todo eso. No, eso es un acto de reflexión que muchas veces se puede dar bajo una discusión argumental. Pero cuando vos estás fuera de sí, enojado, el insulto te brota. Sí. Y bueno, ese insulto que brota revela no solo las estructuras inconscientes, sino que revela las estructuras culturales que aprendimos. Y si las estructuras culturales que aprendimos es insultar lo femenino, o feminizar al hombre para insultarlo, bueno, eso revela bastante de una cultura donde los valores masculinos se consideran elevados y los valores femeninos subsidiarios. Ese es un ejemplo de hegemonía. ¿Se entendió o fue muy complejo? No, sí se entendió. Bueno, ese es un ejemplo de hegemonía. La hegemonía, dice Gramsci, no transita solamente sobre que soy, no sé, el presidente o la presidente o un ministro y le digo a la policía que vaya a reprimir. No transita solamente sobre eso. De hecho, no se olviden lo que hablamos en la clase anterior, cuando yo le dije que a la vez que el poder se ejerce sobre nosotros, nosotros reproducimos el poder. ¿Sí? Freire entiende esto, Freire lo comprende a esto, y comprende que lo primero que se debe disputar es esa hegemonía y ese sentido común. Pero ¿cómo le explicás esto? ¿Cómo le explicás esto a alguien que toda su vida fue analfabeto y, por ejemplo, tiene, no sé, 40 años? ¿Cómo le explicás estas lógicas? ¿Cómo le explicás estas relaciones sociales que implican hegemonía, sentido común, poder y todo eso? Bueno,
Freire sostiene que un elemento muy fuerte es la pregunta. Preguntar y repreguntar y repreguntar. Y que así el sujeto, a partir de su experiencia, va reconociendo ese contexto y va saliendo de esa alienación o deshumanización. Hay un ejemplo muy conocido que aparece en las redes sociales y siempre se lo cita a Freire, de cuando él está alfabetizando a un grupo de personas, y esas personas dependen de un patrón, y un patrón que está visto como Dios. A ver, ahí, perdón, no me voy a meter en el ejemplo de Freire porque ya sin querer apareció algo. ¿Ustedes saben la etimología, el origen de la palabra patrón? No. ¿Cuántos de ustedes trabajan? No. ¿Muchos de ustedes trabajan? ¿Todos trabajan? ¿Algunos? No necesito que me digan en qué trabajan. Sí, algún Bueno, ¿le patrón dicen será la patrón persona que o hay patrona al jefe o la jefa? a quien hay que obedecer, ¿será? Está bien, pero ¿ustedes tienen como costumbre, o alguien que ustedes conocen tiene como costumbre decirle patrón? No, no. No, yo creo que no, ya se fue eso, ya caducó hace mucho. Ojalá, ¿vos decís que caducó? Yo No, creo no. que sí. Hoy casualmente que tuve que ir a una reunión, una persona se tuvo que retirar porque le había pedido permiso por 45 minutos al patrón. Ojalá haya terminado. No, patrón viene de pater, de padre. De ahí. Sí, yo Bueno. nunca le dije patrón. Quizás porque No, pero yo no. las veces que trabajé en un banco y en un banco no le decí, porque tampoco es el dueño, el gerente del banco, ¿viste? Entonces era como un compañerismo que Está bien, pero esa podía no es ser la mi jefe, cuestión, pero Eduardo. Yo no estoy está, planteando está. si vos lo dijiste o no. Yo lo que estoy Sí, 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 planteando es que el término patrón existe como tal sí, todavía para denominar aquel que te paga un salario, un sueldo, o como quieran llamarle, por un trabajo que vos hacés. Y cuando le decís patrón, que remite a pater, a padre, estableces una distancia, una verticalidad, una asimetría que es notable. No digo que ustedes lo hagan, pero digo que existe eso todavía. ¿Sí? Bueno, estas cuestiones son las que Freire fue observando. Son las cuestiones que Freire no solo fue observando a través de lo que estudió, sino en sus experiencias educativas, en sus experiencias como pedagogo. La teoría, la pedagogía de Freire aspira a la liberación. Se enmarca claramente, se enmarca en una época que tal vez ustedes algo conocen, que es sobre todo los 60, la década del 60, en donde aparecieron muchos movimientos emancipatorios o con la idea emancipatoria, que obviamente lo sabemos hoy en día y con el diario del lunes lo podemos decir, fracasaron todos, empezando por la revolución soviética que se dio en 1917, pero en el 60 apareció, junto con la revolución acá en nuestro continente, apareció la famosa revolución cubana, apareció un movimiento dentro de la Iglesia Católica que se llamó Teología de la Liberación, en el cual Freire, si bien no coincide en todos los aspectos, pero abreva en algunos conceptos de ese tipo de educación, donde está Illich, un famoso pedagogo. Entonces, lo de Freire, el objetivo de Freire es, como se decía en los 60, luego Freire retoma algunas de estas cuestiones
y las reformula, es la liberación. Pero la liberación, ¿cómo la entiende Freire? Por supuesto que está enmarcado en toda esa época en la cual se creía que se podía lograr la utopía de un mundo sin desigualdad, sin pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Freire plantea la liberación al revés de como lo plantean otros, como eminentemente colectiva, y vuelve a aparecer acá la idea del otro. Freire plantea que no es posible ninguna emancipación, el concepto emancipatorio, ninguna emancipación a través del aprendizaje, si no es en lo colectivo, con el otro. Es el otro el que me completa, es el otro el que a mí, de alguna forma, me revela como sujeto y me humaniza, me saca de la deshumanización, me saca de la alienación. Es la palabra del otro, la mirada del otro, la presencia y la existencia del otro quien a mí me permite participar de un proceso emancipatorio y liberarme como sujeto, ¿sí? Estas son algunas de las cuestiones que yo quise desarrollar brevemente con respecto a Paulo Freire. Recuerden entonces, cuando vayan a leer todas las cartas, recuerden algunos de estos conceptos. Recuerden que Freire critica la educación bancaria, la educación como un depósito de saber, esa educación positivista, vertical, pensando que quien aprende no posee saber alguno, o que su saber no importa. También es importante, y esto lo agrego, que Freire sostiene que el afuera, lo voy a decir de esta manera, el afuera está mal dicho, pero que los procesos culturales, sociales, todos, entran sí o sí en la escuela y entran en el proceso de aprendizaje. Es imposible que no aparezcan. Pero parte del proceso de emancipación tiene que ser poder ponerlos en contexto para que no nos alienen, ¿sí? Y esto es fundamental para quien aprende, pero fundamental también para quien enseña. Lo hablamos el otro día. Aquellas cosas que a mí me alienan, tengo que ponerlas en contexto, tengo que poder tomar distancia, analizarlas críticamente, para que justamente no me alienen. Estoy por encontrarme con mis estudiantes y de pronto, no sé, tuve una discusión con un compañero de trabajo o de pronto me estafaron en una compra que hice o X razón. Es imposible que yo no lleve eso conmigo, pero tengo que tomar la suficiente distancia y analizarla críticamente al contexto para que eso no me aliene al momento de la experiencia del aprender, al momento de la experiencia del enseñar, ¿sí? Por eso habla de amorosidad. Uno siempre tiene que llegar al momento de enseñar, al momento de aprender, al momento del aprendizaje, siempre tiene que llegar con un criterio hasta terapéutico. Me atrevo a decir esta palabra. Es decir, tiene que ser un momento que no solo nos enriquezca, sino un momento que nos permita también distanciarnos de aquellos que nos deshumanizan. Entonces, el concepto de deshumanización es importante para que lo tengan. Es importante el concepto horizontal y dialógico. Una educación dialógica y horizontal. En todo momento, Freire sostiene que aquello que uno tiene que aplicar en el aprender, aquel que quiere enseñar, uno no puede transmitir aquello que uno no lo ha aprendido en la experiencia
y mediante la humildad y, utiliza este término, la amorosidad con ese otro. Con ese otro que es fundamental. ¿Por qué digo con ese otro la amorosidad? Porque ese otro es fundamental para reconocerme como yo, como este ser que soy, ¿sí? Entonces, el concepto de educación bancaria como crítica, el concepto de educación dialógica, horizontal, el concepto de deshumanización, la construcción de hegemonía y sentido común. Todos estos conceptos ténganlos en cuenta al momento de leer las 4 cartas que es lo que tienen que leer. Porque una educación liberadora, una educación emancipatoria, según Freire, es una educación que tiene que tener en cuenta estas columnas vertebrales, me atrevo a decir. Tiene que tener en cuenta estos ejes fundamentales. Freire lo va a decir para todo aquel que desee aprender, para todo aquel que desee enseñar. Para todo aquel que desee enseñar, debe tener en cuenta todo este aspecto. Y siempre debe tener en cuenta, y esto lo recalco una y otra vez, a ese otro que me define, así como yo lo defino a él. ¿Sí? Es el otro el que me define, y entre los dos se define el concepto de lo humano. Fundamental, en este sentido, el concepto de humanismo de Freire está profundamente anclado en su época, en esa década del 60, donde empieza a desarrollar su teoría. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Pregúntenme lo que sea. Yo creo que con esto más o menos he dado una breve introducción, repito una vez más, insuficiente, de Freire y de su teoría, porque él la desarrolla en varios textos, pero me parece que hay algunos conceptos acá que le pueden servir a ustedes al momento de releer, que lo tienen que hacer, de releer esas cartas, y por supuesto al momento de hacer la actividad que les voy a plantear este viernes. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Escucho. No hay preguntas, profe, de mi parte. No, de mi parte tampoco, todo claro. ¿Todo claro? Bueno. Cualquier duda, por supuesto, como hicieron la otra vez, si quieren mandarme cuando yo presente el trabajo no va a ser un trabajo complejo porque no he tomado este módulo con la necesidad de una profundización que ustedes van a tener en el trayecto mismo del profesorado. Simplemente lo tomé para que ustedes tengan un primer abordaje, una primera impresión, un primer acercamiento a algunas de las cuestiones que van a tratar desde mi punto de vista. Por supuesto que los compañeros y compañeras profesores que van a tener luego tendrán su propia postura y perspectiva. Entonces, digo, para que no se preocupen ni nada por el estilo, el trabajo sí les voy a pedir algunos conceptos que desarrollen y seguramente voy a repetir lo de la actividad anterior, donde al final les voy a pedir una reflexión. No va a ser algo tan complejo, no quiero decir con esto que va a ser súper sencillo, por supuesto que van a tener que leer, releer y trabajar. El trabajo tiene que ser en grupos nuevamente, propicio una y otra vez el trabajo en grupos. Quien tenga dificultades, por supuesto, me escribe y me lo explica. Pueden ser hasta 4, no más de 4. Y bueno, este viernes lo voy a pasar. Y muchas gracias por tomarse un tiempo y compartir conmigo acá. Y más allá de las dificultades que puede plantear una reunión virtual, que por ahí el ida y vuelta no es tan fuerte, pero bueno, con esto terminamos, los despido y nos veremos el lunes que viene, que si no estoy equivocado con las fechas, sería como el último encuentro. Así que, saludos, gracias y bueno, pueden ir desconectándose. Nos vemos, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, profe.
Gracias, profe, nos vemos. Bueno, dejemos de grabar.